Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Como muchos me lo habéis estado pidiendo últimamente, hoy vamos a preparar una receta casera de pasta pensada especialmente para esta época del año en la que muchos de nuestros pájaros están en plena muda. Así que coge boli y papel, que empezamos. Durante la muda, los pájaros necesitan un extra de nutrientes para renovar bien el plumaje, fortalecer su sistema inmunológico y evitar problemas de salud. Por eso hoy vamos a ver cómo preparar una pasta casera completa, equilibrada y fácil de hacer, que les va a venir fenomenal en esta época tan complicada para ellos. En primer lugar, para la base seca de la pasta, podemos usar la pasta de cría, que normalmente solemos utilizar en nuestro aviario, pero si no tienes a mano o no puedes encontrarla por tu zona, te voy a enseñar cómo hacer una base sencilla y muy útil que podemos utilizar en cualquier época del año, complementándola con otros alimentos. Para ello, vamos a rallar 500 gramos de pan duro y galletas sin azúcar, que es algo que siempre solemos tener por casa y que funciona bastante bien, aunque también puedes utilizar como base el bizcocho que te enseño a preparar en este vídeo. A esta mezcla le vamos a añadir 100 gramos de negrillo, 100 gramos de linaza, otros 100 gramos de cañamón, 20 gramos de pipas peladas naturales, sin sal y sin tostar, 50 gramos de semillas de chía y otros 50 gramos de perilla blanca. Todas estas semillas son muy interesantes durante la muda porque aportan grasas saludables, proteínas de buena calidad, fibra, calcio y antioxidantes. Y estos nutrientes no solo van a ayudar a formar un plumaje nuevo, fuerte y brillante, sino que también refuerzan el sistema inmunológico, aportan energía extra y favorecen el buen estado de la piel y de las plumas, algo que es fundamental en esta etapa ya que es muy delicada para nuestros pájaros. Por otro lado, vamos a añadir algunos ingredientes que aportan minerales, grasas saludables y propiedades antibacterianas a nuestra pasta. Comenzaremos añadiendo 10 gramos de cáscara de huevo en polvo, que es un elemento fundamental para que las hembras se recuperen del desgaste que sufren durante la cría y la puesta de huevos, y que además va a ayudar a fortalecer el pico y los huesos de nuestros pájaros. Unos 15 gramos de levadura de cerveza, que aporta vitaminas del grupo B y que va a ayudar a que las nuevas plumas crezcan sanas, fuertes y con brillo. También vamos a agregar una cucharada de ajo en polvo y otra de orégano. El ajo va a ayudar a estimular la defensa del organismo y a prevenir infecciones, mientras que el orégano es un antioxidante natural con propiedades antibacterianas que nos va a ayudar a mantener a nuestras aves protegidas de parásitos. Y por último, vamos a añadir una pizca de sal, que en esta época va a ayudar a evitar el picaje, unos 30 gramos de coco rallado y un chorrito de miel natural, que no solo van a mejorar el sabor y el olor de la pasta, sino que además son de las mejores fuentes naturales de energía que podemos aportar a nuestros pájaros. Y si tienes por casa, también te recomiendo que añadas una cucharadita de espirulina en polvo, que no solo va a ayudar al crecimiento del plumaje, sino que también va a contribuir a mejorar la defensa del organismo, algo que es muy importante durante la muda. Y cuando ya hayamos agregado todos los ingredientes, solo tenemos que mezclar todo muy bien hasta obtener una pasta homogénea. Una vez que tengamos lista la base seca de nuestra pasta, vamos a ver qué ingredientes podemos añadir para darle esa textura mórbida con un punto de humedad que la hace mucho más esponjosa y apetecible para nuestras aves. Para conseguirlo solo vamos a necesitar dos ingredientes: huevo cocido, que es una excelente fuente de proteínas, y brócoli, que como ya he comentado en otras ocasiones, es una de las verduras que más me gusta porque es una de las más completas que podemos ofrecer por su alto contenido en vitaminas y minerales. Mi recomendación es que prepares la base seca por separado y la guardes en un bote hermético en un lugar fresco y seco. De esta manera la tendrás siempre lista y solo tendrás que separar la cantidad que vayas a usar y a esa porción añadirle el huevo cocido y el brócoli justo antes de ofrecérsela a tus pájaros. De esta forma vamos a evitar que la pasta se estropee o fermente, algo que puede pasar fácilmente si mezclamos ingredientes húmedos con la base y no se consume en el momento. Esta pasta se la podemos ofrecer a nuestras aves 2 o 3 veces por semana en periodo de muda y es ideal tanto para canarios como para otras especies de aves domésticas como periquitos, jilgueros, ninfas o agapornis. Como ves, con ingredientes que casi todos tenemos a mano, podemos preparar una pasta muy completa que les viene genial en esta etapa tan delicada. Yo llevo bastante tiempo usándola y me da muy buenos resultados, por eso me he animado a compartirla para que puedas probarla tú también. Y por cierto, déjame en comentarios qué alimentos sueles aportar tú en esta etapa a tus pájaros, que me encanta leeros y así podemos aprender todos de todos. Si te ha gustado la receta, dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos sobre la alimentación de las aves y como siempre te espero en el próximo vídeo.